Buenos días, profesor Adolfo Villadiego. Mi nombre es Elkin López y en esta ocasión pues presentarle una comparación entre la religiosidad prehistórica, babilónica, griega y de las religiones reveladas. Empiezo por la prehistoria. Las comunidades prehistóricas tenían plena conciencia de su dependencia respecto a las fuerzas del sol, la lluvia, la tempestad y el huracán. Cómo actúan de manera terrible, siendo estas imposibles de controlar, lo que crea la necesidad en el ser humano de poder halagarlas a través de un sistema conocido como el ritual, con el cual se pudieran aplacar y traer de esa manera consuelo a sus vidas. Hay representaciones enigmáticas, claras y bien dibujadas, con significado mítico, religioso en la prehistoria, que guardan relación con el culto a los muertos, demostrando la espiritualidad del hombre de esa época. Otro ritual religioso es el canibalismo, que permitía apoderarse de la fuerza alojada en el cuerpo de la persona que era vencida. Creían en seres míticos medio humanos, medio animales, considerados antepasados de los hombres y de los animales. De allí la razón de las pinturas y grabados antropomorfos. Todo acto material tiene su aspecto espiritual y religioso. Se honra a los ancianos, brujos, chamanes como poseedores del poder mágico, y con decisión y fe son los que curan y vaticinan desgracias, fertilizan las tierras y penetran en el poder disfrazándose de sobrenaturales. Eso me llama la atención, profe, porque al parecer ese tipo de prácticas también ha penetrado la iglesia hoy, donde también hoy algunas personas pretenden que el pastor ande en este tipo de prácticas, ya sea ungiendo fincas, lugares. Entonces observo que esa práctica no es nuestra, no es de la iglesia, no es bíblica tampoco. Las cuevas también de ese tiempo encerraban un significado genésico de la unión entre el principio masculino del cielo y el femenino de la tierra, y su separación engendra el vacío. Todas las religiones históricas recogen y desarrollan ese símbolo místico de la bóveda. Cabe resaltar también de la prehistoria que para esa época las expresiones magia y religión eran prácticamente sinónimas, no había mucha diferencia. También en la prehistoria surge algo que se conoce como el dolmen, una alegoría de la Gran Madre o el eterno principio de lo femenino, lo que va dando origen también al culto a la diosa madre, que en otros, más adelante vamos a observar cómo en Egipto va a ir adquiriendo otros nombres. Con la domesticación de la vaca se da un significado religioso también al oficio del apero, que eran utensilios o herramientas para determinados oficios. Entonces también el arado es identificado con la virilidad que penetra las entrañas de la tierra. Se le fue dando también cierto aspecto religioso. También se practicaban ritos mágicos a la fertilidad. Las divinidades más importantes de la prehistoria entonces eran el sol y la luna, que eran considerados los que regían la vida del universo. Se observaba en la prehistoria que debido a la lluvia se generaba un efecto en la naturaleza y que aparecían en las plantas frutos. Entonces el efecto del sol también sobre la misma llevó a que este tipo de elementos fueran divinizados y adorados. En Mesopotamia, la religión en la antigua Mesopotamia es la primera sobre la que se expande el registro escrito. La concepción de la vida era completamente religiosa. Los dioses se relacionaban con los elementos de la naturaleza, el sol, la luna, la tierra, entre otros. Ya aquí encontramos una similitud con la prehistoria. Tenían un comportamiento humano con sentimientos, emociones y relaciones entre sí. La continuación de la vida dependía de los dioses, que controlaban o hacían funcionar todos sus aspectos. Por eso era muy importante disponer del favor de los dioses, al igual que en la prehistoria. Era necesario rendirle ese culto, rendirle ese ritual para seguir contando con su favor y beneficio para obtener el fruto de la tierra. No se puede hablar en absoluto de una única religión en Mesopotamia. Cada ciudad adoraba a sus propios dioses. Por ejemplo, Marduk, que era el principal dios de Babilonia en los tiempos de Hammurabi, poseían su propio templo, que era gestionado por sus sacerdotes y se encontraba en lo alto del sigurat de la ciudad. Solo los sacerdotes y reyes tenían acceso a este tipo de lugares. En el templo se acumulaba la riqueza de ese dios y se ofrecían sacrificios y ofrendas a los dioses, que podían ser producto del campo o ganado. Ya en el siglo IX se vivía un politeísmo totémico.
la naturaleza y todos los objetos relacionados con el hombre ya eran considerados dioses, de los cuales existían más de 55.000 reconocidos, desde los protectores de cada ciudad hasta los particulares de cada persona y de los momentos cumbres de la vida. Durante un tiempo hubo confusión entre la religión y la astronomía, que en cierta manera estaba teñida de astrología. Ya el cielo purísimo de Caldea y Asiria permitía la observación del firmamento de una manera más clara, y de su conocimiento se llegó a una identificación de dioses y astros. Ese estudio, esa contemplación ya del firmamento permitió identificar ciertos planetas, como es el caso de Venus, que lo divinizaron con el nombre de Astarte. Y se considera que los sigurat fueron posiblemente los primeros observatorios astronómicos usados por el hombre en ese tiempo de sacerdotes astrónomos. Los dioses asirios y caldeos se limitaban solo a asegurar la felicidad terrena a los hombres que se habían acordado de ellos en la vida mediante sacrificios y ofrendas. Entonces ahí encontramos otra razón del porqué del ritual. Pero ni a unos ni a otros les inquietaba el futuro. Al aumentar el esplendor de Babilonia, aumentó también el número de los dioses, porque los reyes vencedores arrastraban consigo sus dioses. Los sacerdotes se convirtieron en magos. Aquí encontramos nuevamente esa relación entre lo religioso y la magia para asegurar el ciclo de Astarte. Esto los obligó a estudiar y perfeccionar más la técnica de la astrología. Finalmente, la ciencia ahogó su fe. Ya en la religiosidad griega observamos que son un poco más politeístas. Todos los griegos creían en los mismos dioses, pero en cada ciudad, al igual que en Mesopotamia, se honra de manera especial a sus dioses protectores. Los sacerdotes no están constituidos como dedicación exclusiva, cosa que ya en Mesopotamia sí son de familias altas y quizás un poco más pudientes. Ya en Grecia vamos a encontrar que posiblemente era cualquiera. En la cultura griega no se habla de religión, sino de mito, porque es el modo en que se formaliza el carácter racional. Filósofos, poetas, dramaturgos optaban por expresarse en estos términos de mito. Sabían memorizar y hacer composiciones orales mejor que nadie. Eso convirtió a los poetas en transmisores del saber mitológico y educadores tradicionales del pueblo griego, hasta más adelante cuando los filósofos reclaman ese derecho para ellos. El mito juega un papel muy importante en la cultura como en la filosofía. Se dice que el que ama los mitos es un filósofo. Resulta imposible separar el mito de la cultura. El mito interviene en la literatura, el lenguaje, política, religión, ciencias, técnicas y arte, dando lugar a una realidad compleja, ya que todos se relacionan entre sí. Los mitos son el reflejo casi siempre de la sociedad. Los mitos son relatos o narraciones con carácter dramático, una forma de representar la realidad del hombre. Son propiedad comunitaria y memoria colectiva. Ahora, por otra parte, hay quien define el mito como historia de los dioses, ya que encontramos la religiosidad en el mito, lo cual da cierta relación a la mitología con la religión. Esta relación es importante y a la vez compleja porque narra un tiempo lejano, habla de los dioses, de los héroes, de los semidioses que se relacionaban con ellos. Es posible traerlo a manera de ritual, formas de expresión simbólica sobre el ordenamiento social. Los rituales eran una serie de dramatización de las necesidades de la sociedad, tratando con ello de explicar y de dar algunas posibles razones de la trascendencia, de la inmanencia, de lo divino. Y los mitos también en lo religioso tratan de narrar la teogonía, la forma en que el mundo fue creado y la cosmogonía. Ya en las religiones reveladas observo que las hay politeístas y monoteístas. Se diferencian las religiones reveladas de la religión natural en que la religión revelada es Dios quien toma la iniciativa y se hace presente para revelarse al hombre. La natural es el hombre quien busca a Dios. En las politeístas se resaltan la religión de Zoroastro, el hinduismo, el budismo y el mazdeísmo iránico. En las monoteístas están las principales o las tres conocidas, que son el judaísmo, cristianismo y el islamismo. Ahora, ¿qué tienen en común o qué llama la atención de estas religiones reveladas? A diferencia de la prehistoria, de Mesopotamia y de la griega, que bueno,
Ya aquí en las religiones reveladas, monoteístas, ya la transmisión del mensaje se adquiere a través de un trance, lo que necesita también ya de un profeta, y se necesita también tener un ser supremo que es el origen donde se da ese mensaje divino al hombre. También se caracteriza por tener escritos sagrados, cosas que no ocurren ni en la prehistoria, ni en Mesopotamia, ni en los griegos. Y tienen en común con la griega la tradición oral. Un gurú que es un maestro transmitiendo su conocimiento a un discípulo. Pero el hinduismo me llamó la atención que no considera importante tener un Dios que sea autor de esa revelación. Bueno, profe, aquí mi aprendizaje de la religiosidad en la prehistoria, en Mesopotamia, griega y religiones reveladas. Muchas gracias.